Familia, amigos, familia de Jinetes por Jesús, amigos de las redes. Hoy le damos gracias al Señor por permitirnos compartir de su hermosa palabra. Yo le invito a que vaya al libro de Génesis capítulo 17. Vamos a orar mientras que usted busca la palabra. Amado Señor, te damos gracias por tu amor, tu fidelidad y tu misericordia, y te pedimos que seas tú guiándonos a toda verdad, Señor, que en este trasegar, en este peregrinar aquí en la tierra, Señor, podamos ser obedientes a tu palabra, a tu voz, Dios, que podamos, Señor, hacer todo conforme a tu voluntad. Te lo pedimos, oh Rey de Glorias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La enseñanza de hoy se llama la obediencia por la fe. En el capítulo 17 dice el título la circuncisión, señal del pacto. Podemos ver que este capítulo es trascendental o es muy importante dentro de la escritura, porque de lo que el Señor habla con Abraham aquí, aún tenemos promesas que son vigentes en este tiempo, ¿de acuerdo qué? A la palabra del Señor. Aquí podemos ver que Abraham, el Señor lo llama de Ur de los Caldeos. Va a ser un pequeño recuento. El Señor se le aparece 7 veces a Abraham en su recorrido. Lo llama de Ur de los Caldeos, su tierra natal, y Abraham responde así una sola a su llamado. Aunque su fe era débil e imperfecta, pero al menos salió de su tierra. Un hombre que no conocía a Dios, Dios se le aparece y le dice: te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición, y serán benditas las familias en ti. Génesis 12. Y Abraham se va, se le aparece también en un periodo de hambre en la tierra de Canaán, y en consecuencia Abraham huye a Egipto. Allá resulta siendo mentiroso. Allí acumuló riquezas e introdujo a Agar, una sierva, a su familia, y fue un gran error. Tanto las riquezas como esta mujer que lleva a su familia, con el tiempo se ven los resultados de las malas decisiones. En tercer parte dice: Abraham recibió riquezas que fueron realmente una prueba para él, igual que lo que es para usted o para mí. Pero con todo él no se olvidó del Señor, pero eso lo llevó a tener una mala decisión. Decidió ser generoso con su sobrino Lot. Quiso bendecir a su familiar sin consultarle al Señor. También más adelante serán los resultados de esa decisión. Viene la separación con Lot y Dios vuelve y se le aparece nuevamente. La cuarta aparición dice que recibió poder e influencia por haber derrotado a varios reyes, y es cuando aparece Melquisedec, que representa o tipifica al Señor Jesucristo. Y Abraham rechaza el botín de guerra y lo da como ofrenda o como diezmo en su momento. Y se le aparece Dios a través de Melquisedec, y lo que hace es animarlo y decirle: sigamos adelante. Su fe era ¿qué? Imperfecta. La quinta vez que se le aparece, dice que se le aparece y le dice que le va a dar un hijo por medio de Sara, su mujer. Pero él se impacienta por los 75 años de edad y por los 60 que tenía Sara más o menos en esa época. Decir: a esta edad podremos tener hijos. Y empieza el hombre a tomar malas decisiones y por ende malos resultados. Viene la sexta aparición, y es cuando viene la destrucción de Sodoma y Gomorra. Acuérdese que Lot estaba allá, y empieza Dios: aunque haya un justo, no destruirá Sodoma y Gomorra, y no hay ninguno. Pero rescata a través de eso, ¿a quién? A Lot. Y ya la séptima aparición del Señor es cuando le dice que ofrezca en sacrificio a Isaac. Entonces entremos en contexto de lo que es el capítulo 17. Como les decía, es un capítulo importante en la Biblia, porque de ahí sale todo lo que estamos viviendo hoy, que es por la fe. Y ver que este hombre, por eso la enseñanza se llama obediencia por la fe. Y usted como creyente, o usted persona que pronto nos está viendo en las redes, ¿cuántas cosas usted mismo le ha prometido a Dios y ni se las cumple? Pero usted no ha entendido que Dios es el que promete, Dios es el que da, Dios es el que quita. Y aquí podemos ver cómo Dios hace un pacto con Abraham, y en este solo capítulo vemos la palabra mi pacto durante 10 ocasiones.
Y eso quiere decir que era el pacto de Dios hacia los hombres, en este caso representado en Abraham. Abraham solamente tenía que escuchar. Si usted ve, son casi 10 versículos donde Dios es el que habla. Abraham solamente pone cuidado. Y aquí solamente el pacto es sobre una simiente, su hijo, y sobre la tierra que le daría. Y Dios se le aparece y le dice, era Abraham de 99 años cuando se apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Aquí ese Shaddai, Dios Todopoderoso, se presenta a Dios con un nombre de poder y le dice, anda delante de mí y sé perfecto. También nos habla de que le cambiará el nombre, ahorita lo veremos, se llamaba Padre Abraham, Padre enaltecido, y después le da el nombre de Abraham, Padre de multitudes, lo veremos ahorita más resumido más adelante. Entonces se le aparece y le dice, el Señor le da un nuevo nombre. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y yo estableceré mi pacto, primera vez que le dice, y te multiplicaré en gran manera. Abraham tenía 86 años cuando Dios le hace la promesa. Y a los 14 años después es cuando nace Ismael, que toma una mala decisión. Cuando se tiene vida íntima con Agar, la muchacha de servicio, porque su esposa lo asesoró, acuérdese con ella y tendremos ese hijo, y ese hijo será, diremos que es nuestro. Aquí entre el versículo 16 del capítulo 16 dice, era Abraham de 86 años cuando Agar dio a luz. Y en el versículo primero del 17 dice que Abraham ya tenía 99 años, pasaron más de 25 años. Ver cómo él no esperó, 13 años, no esperó en la voluntad de Dios. Y dice que duraron 13 años donde no nos habla la Biblia de que Dios no habló con Abraham, ni Abraham habló con Dios. Hubo un silencio, pero en ese tiempo, en esos 13 años, esta familia vivió y pasó por circunstancias de envidias, de rencores, de avaricias, de chismes, de un resto de cosas entre Sara, Agar, el niño y Abraham. Y aún la misma gente que puede ver cuando hay el adulterio empieza a hablar a escondidas de las propias familias. Aún nuestros seres queridos empiezan a difamar. ¿Qué clase de familia es esa? Pero aquí la contienda y la pelea era ¿por qué? Por ese niño que había llegado, que no era el niño de la promesa. Y se empiezan a ver los resultados cuando lo veamos más adelante, cuando esta mujer se llamaba Sarai y significa mujer contenciosa. 13 años, una familia en pelea por causa de una persona que no tenía culpa de estar ahí, pero estaba ahí. Y por eso Dios se le aparece nuevamente. No es que Abraham estaba buscando, pues Señor, ayúdeme Dios, porque Sara no me la aguanto, peleándole a Agar, que por culpa del niño. No, ahí no nos dice que Abraham oró. Pero Dios se le aparece y le dice que fuera perfecto. Ese perfecto también tiene la palabra íntegro. Pero el Señor lo que más quiere significar en la traducción general es anda conmigo de todo corazón. Abraham, hasta ahora estás haciendo tu voluntad. Yo te llamé a hacer mi voluntad. Pero hasta ahora estás haciendo lo que se te da la gana. Perdóname expresarlo de esa manera. Dice, quiero que andes conmigo de todo corazón y no hagas nada sin contar conmigo. Mira las decisiones que has tomado, pero mira los resultados que estás viviendo. No tiene que echarle la culpa a nadie más. Usted y Sara fueron partícipes de la decisión que tomaron. Agar solamente fue un instrumento. Ismael fue el resultado. Y ese resultado los llevó a las peleas, a los contiendos, a los chismes durante 13 años. ¿Pero por qué? Porque Abraham dijo, ¿será que Sara con la edad que tiene podrá tener hijos? Mire, vamos a Romanos 4:19, donde aún lo dice.
El apóstol Pablo lo expresa de esta manera: y sin debilitarse en la fe contempló su propio cuerpo, que ya estaba muerto, como muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de Sara, o sea, la matriz de Sara no tenía vida. Pero de allí surge una nueva vida a través de la voluntad de Dios. De pronto usted está esperando un milagro, de pronto usted está esperando un cambio de vida, pero eso lo va a hacer Dios. Por más de que usted se esfuerce, tarde o temprano va a caer nuevamente en el pecado. Pero si el Espíritu Santo y usted ha sido redimido del poder del enemigo, el Señor lo va a llevar a tener ese cambio. Miren lo que dice Romanos 4:25. El cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado por causa de nuestra justificación. Aquí vemos la contemplación de lo que fue lo que Dios le prometió a Abraham en esa época. Se viene a cumplimiento en el Señor Jesucristo. Esa muerte de Jesús es para darnos vida a nosotros. Es una promesa que se está cumpliendo hoy en día. No solamente era para Abraham, tenía que dársela a Abraham, pero se cumpliría en la venida de Jesucristo y se cumpliría hoy en día en nosotros por la fe en Jesús. Dice que Abraham tenía 99 años, Sara 89. Y le dice que tendría un hijo a los 100 años. Miren lo que sigue diciendo el versículo 3 y 4. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: en cuanto a mí, empieza a hablar Dios, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de multitudes. Miren lo tremendo que Abraham se postra de rodillas. Reverencia, adoración, humillación delante del Padre, de ver el poder de Dios. Y Dios le confirmó que sería padre de multitudes. Y hoy, 4000 años, hemos desarrollado esa genealogía. Vea usted como cristiano, como creyente, que a duras penas lo sigue su esposa o sus hijos, o va usted solo a la iglesia. Esta promesa también se cumple en usted. Cuando usted empiece a predicar de la palabra, a mostrar lo que Cristo ha hecho en su vida, empieza el Señor a añadirle personas para que usted las pastoree, para que usted las guíe a conocer a Jesús. De la línea de Ismael y de Isaac nacen dos pueblos, el pueblo de Israel, en cada uno 12 tribus. De Ismael vienen las 17 naciones árabes, que son las naciones más ricas del mundo. Pero de Isaac nace Israel. Después, cuando usted estudie la palabra, va a entender cómo el Señor le cambia del nombre de Isaac, perdón, de Jacob a Israel, porque empieza a ver el proceso que hace Dios con las personas. Mire lo que dice Romanos 4:16. El cual es Padre de todos nosotros, es decir, se refiere tanto a los creyentes de Israel como a los árabes. Ahí sale Abraham, padre de multitudes. Gálatas 3:20 lo expresa de esta manera: si soy de Cristo, entonces soy descendencia de Abraham, heredero según la promesa. Aquí en Gálatas se está cumpliendo lo que Dios le prometió a ¿quién? A Abraham. Volvamos al versículo 5 de Génesis 17. Y no serás llamado más Abraham, sino tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitudes. Y esto es lo más impactante que Dios empieza a hacer en este hombre. Abraham se creyó mucho con un hijo al que no tenía que liderar. Se enalteció. Dios le ha dado poder, Dios le ha dado riquezas. Pero él dijo: mijo, yo quiero que seas humilde. Y hoy le cambio y va a ser padre de multitudes. Habla uno con la gente y la gente pelea y sufre, porque a veces no tiene para un diario con 5 o 6 hijos. Dijo: ¿por qué no tuvo cuidado? Y aquí el Señor le está diciendo a Abraham que tendría multitudes. Y hoy, 4000 años más tarde, después de esa promesa, podemos ver la cantidad de gente que hay en este planeta, que salen de dónde? De Abraham. Y le dice: este es mi pacto, te haré fecundo en gran manera. Y empieza a decir: haré y serás. Eso aparece también cantidad de veces. Serás, serás, serás. Dice: y estableceré mi pacto, te haré fecundo en gran manera, y de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes. Y estableceré mi pacto contigo y con toda tu descendencia después de ti,
No solamente era con Isaac, no solamente era con Jacob, hasta hoy en día, porque esa promesa venía hasta la genealogía de Jesucristo, y de Jesucristo venía a darle salvación ¿a quién? A los gentiles. Y establecer mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti por todas estas generaciones, por todas sus generaciones, por pacto eterno, de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. El pacto es ¿qué? Eterno. Usted se preguntará, ¿pero está vigente para hoy? Claro que aplica hoy. ¿Por qué? Para eso fue la muerte de Jesús en la cruz. Para eso derramó su sangre. Y lo más tremendo, Abraham creyó y tuvo fe. Aquí fue alimentada la fe totalmente diferente de Abraham, porque él le prometió, y aún Abraham dudando de su edad, del estado de Sara, dice: yo voy a cumplir, porque vendrá ¿qué? Un Salvador, de tu simiente saldrá. Y vemos en el transcurso de la historia cuántas personas el Señor va llamando día a día y los añadirá a ser salvos. Solamente a través de ¿qué? De su predicación. Por eso la Escritura dice: predica a tiempo y afuera de tiempo. Podemos ver en su momento cuando en la pelea, se lo leo aquí en Génesis 21, 9. Miren lo que le dice a Sara a Abraham. Dice que nació Isaac y fue destetado. Dice: y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual este le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Si fue un problema cuando nació Ismael, ahorita hay un problema más grande, porque nació Isaac. Sara empieza a proteger a su hijo. E Ismael, su hermano mayor, ya con 14 años, empieza a hacerle bullying a los niños que sufren hoy en día. Empieza a molestar a su hermanito, y Sara dice: por tanto dijo ella a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque este hijo no heredará con mi hijo Isaac. Seguía la envidia, seguía la contienda de una decisión que tomaron 14 años antes. Siempre, mis hermanos y amigos, de la decisión que tome usted, tarde o temprano tendrá que pagar los platos rotos o disfrutar de la gloria de una buena decisión. Si se tomó una mala decisión, pues se perdió el año y asuma las consecuencias. Pero si se tomó una decisión y la decisión, el resultado fue bueno, pues aproveche las circunstancias que se dieron, porque toda acción trae su reacción. Entonces, lo tremendo es que cuando esta mujer es expulsada, y usted lo pueda leer, ella clamó en el desierto después de varios días, y Dios se le aparece y dice: yo escuché tu oración. Y ella le dice: tú eres un Dios que ve. Era una mujer que no conocía de Cristo, era una mujer que no conocía de Dios, pero clamó y Dios tuvo misericordia con ella. Ya después, con el trasegar del tiempo, que usted lo puede leer en la Biblia, es cuando ellos se apartan y vienen las naciones árabes que no creyeron en Jehová de los ejércitos, sino se van tras de otro Dios llamado Alá. Entonces tiene que tener en cuenta que siempre, cuando Dios da una promesa, esa promesa es eterna. Génesis 17:8 dice: y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré tu Dios. Aquí está hablando, dice: yo te daré todo, pero yo seré ¿qué? Tu Dios. No busque dioses ajenos. Y ahí le está hablando no solamente de tierra, sino de descendencia. Y ahí es cuando Abraham se apropió de la promesa. Dios le cumple un milagro. Se aparta. La primera vez cuando salen de Egipto, dice que salen 70 personas que se van para Egipto, pero cuando salen 1,5 millones. Después del éxodo, van y ocupan la tierra, y después vienen cautivos a Babilonia, porque siempre el pueblo de Israel se fue tras de ¿qué? Tras de otros dioses.
Y hoy en día falta, eso lo estudiaremos más adelante en otro estudio, de que en la venida de Jesucristo lo rechazaron. Pero llega el momento que tendrán que ir a la Jerusalén prometida. ¿Por qué? Porque no han creído en Dios. Pero el pueblo de Israel tendrá que llegar su tercera vez a la tierra prometida. Versículos 9 al 12. Dijo además Dios a Abraham: tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia, después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto. Es lo que le dice, que guardaréis entre mí y ti. En otra versión dice, entre yo y vosotros, y tu descendencia después de ti. Todo varón será circuncidado. Seréis circuncidados en la carne de vuestro prepucio, y esto será por señal de mi pacto con vosotros. Dice, a la edad de 8 días será circuncidado entre vosotros todo varón por vuestras generaciones. Asimismo el siervo nacido en tu casa o que se ha comprado con dinero, o a cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. Aquí la circuncisión era solamente una señal distintiva del pacto. Era que tenían que mostrar a través de la circuncisión que eran miembros del pueblo de Israel. Y por tanto Dios sería su Dios. El pueblo de Israel no rechazó en ese momento la circuncisión. Se sujetó a las reglas, pero no de corazón. Solamente Abraham, y después cuando nace Isaac, que también lo circuncida, son las personas que le creyeron a Dios, aunque siguen como tal cometiendo errores. Pero usted dirá, o sea que hoy en día me tengo que circuncidar yo. Mire lo que dice Deuteronomio 10:16. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. ¿Cómo está su corazón? También desde que dice, yo quitaré el corazón de piedra y colocaré el corazón de carne y sangre. Es Él. Y Él dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Orgullo, altivez, vanagloria, yo me las sé todas. Yo sigo haciendo mi voluntad. Pero la circuncisión, en esa época decía, fue una obra que hizo el hombre. Y hoy en día la gente cree que por hacer obras va a ser salvo. Eso fue solamente señal del pacto. Hoy en día la gente cree que por hacer X obras va a ser salvo. No. Es por fe en ¿quién? En Cristo. ¿La obra la hace quién? Cristo. Entonces nos lleva a entender que solamente el único mediador entre Dios y entre los hombres es Jesucristo. ¿A través de qué? De su sangre. Ese es el nuevo pacto que ofrece gratuitamente a todos nosotros. Solamente aquel que reconozca a Jesús como su Señor y Salvador, Él derrama su sangre y sus pecados son limpiados. Podemos ver que Jesucristo nació bajo la ley. Viene de la descendencia de Abraham, descendiente del rey David. Y Jesucristo también fue circuncidado al 8º día. O sea, todo Jesucristo lo cumplió. Gálatas dice, Él nació bajo la ley. Volvamos a Génesis 17, versículos 13 y 14. Ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa o comprado con tu dinero, y así estará mi pacto en vuestra carne como pacto perpetuo. Mas el varón incircunciso, que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada de entre su pueblo y ha quebrantado mi pacto. Vea cuánta gente, mis hermanos, pueden asistir a una iglesia, se pueden llamar creyentes y no son creyentes. Y no han circuncidado su corazón, se han dejado llenar de amargura su corazón, se han llegado a llenar su corazón de odio, de envidia, de avaricia, porque este sí, porque el otro no, porque tal vez este hizo tal cosa, porque se hizo tal otra, porque este tal cosa. Su corazón, su cerviz se endureció y terminan yéndose de las iglesias, terminan hablando mal de los hermanos y lo que hacen para hacerle daño a sus vidas, a su vida espiritual, y tienen que ir a retomar una nueva historia hasta que realmente tengan un encuentro personal con el Señor. Por eso Él decía, no endurezcáis vuestro corazón.
y vuestra cerviz. Y esa persona que rechaza el pacto, la sangre de Jesús, pues será apartada. Él mismo lo dice. Solamente Abraham creyó y su descendencia. Gálatas 5:6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que es obra por el amor. Aquí ya no vale que usted se circuncide, es la fe en Cristo. Y la fe en Cristo es la que empieza a trabajar en su corazón a través del poder del Espíritu Santo en su vida, que es la que lo va a cambiar. Versículos 15 y 17. Vemos cómo Dios le cambia tanto el nombre a Sara. Ella se llamaba Sarai, que significa contenciosa. Lo decíamos, 13 años peleando por todo. Y esa es la naturaleza de la mujer. Entonces Dios dijo a Abraham, a Sarai, tu mujer, no la llamarás más Sarai, sino que será su nombre Sara. Y la bendeciré. Y de cierto te daré un hijo por medio de ella. La bendeciré y será madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, aún un hombre de 100 años le nacerá un hijo, y a Sara, que tiene 90 años, concebirá. Aquí vemos que la risa de Abraham no fue de duda, sino cuando el milagro se cree. Sara se rió y le dice, Sara, ¿por qué te ríes? Por incredulidad. Aquí Abraham se ríe creyendo en lo que Dios le dijo. Piense usted cuántas veces Dios le ha prometido a usted algo. O pienso que Abraham sonrió porque dijo, uy, esta mujer va a dejar de pelear y va a estar tranquilo para llegar a mi casa, ¿no? Él sonrió de que Dios le dijo, te voy a bendecir a través de ella. Y ya no se llamará más contenciosa, sino se llamará Sara, princesa. Esa es la parte de cuando usted está orando, mi hermano, en la aflicción, en el dolor, en lo que usted esté viviendo, hágalo. Pero espere la respuesta de Dios a través de la Biblia. Y cuando ese versículo salta a su corazón, no a su mente, sino a su corazón, que su corazón es quebrantado del dolor y de lo que usted está viviendo, viene el gozo del Señor. Pero porque por eso dice, el gozo del Señor es ¿qué? Nuestra fortaleza. Miren lo que dice Romanos 4:18-21. Él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le ha dicho. Así será tu descendencia. Versículo 19. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Miren lo bonito del versículo 21. Y estando plenamente convencido de lo que Dios había prometido, que también era poderoso para cumplir lo que había dicho. Por eso, no importa lo que usted esté viviendo, mi hermano, busque la presencia de Dios. Acuérdese de lo que Dios le prometió en cualquier día. No sé qué le ha prometido Dios, pero ese versículo es el que le da a usted la fortaleza y lo va a convencer de que Dios es el que hace la obra. Aquí se formó un milagro. Hablaba con un pastor ayer y nos felicitaba a lo que hicimos cuando se repartió comida y todo ese tipo de cosas. Me dice, por ahí vi toda la obra que hicieron. Y él me confrontaba con lo que me narraba a mí. Me dice, Henry, yo pienso que lo que ustedes hicieron fue cuando Dios alimentó a los 20,000, o a los 4,000 y a 5,000, que eran casi 20,000 personas. De 4 panes y 5 peces se alimentaron 20,000 personas. Y sobraron 12 cestas. ¿Y en las cestas sobró qué? Comida, ¿sí o no? Piense usted, de 12 cestas, saque panes, saque peces, saque panes, saque peces. Y nosotros que sacamos gaseosas, almojábanas, carne, pollo, arroz, de unas cestas. Me decía, así obra Dios. Y hay gente que no puede creer que usted es bendecido de parte de Dios para bendecir. Ahí es donde viene la diferencia de la fe de las personas.
Aún con el milagro en la mano, dudan de que sea Dios el que le dio el milagro. Y se enorgullece su corazón, dice, este fue mi poder, este fue el tratamiento médico que yo hice, esto fue tal cosa que yo hice, y no le dan la gloria a Dios. Y este pastor me decía, haga de cuenta lo mismo, cómo se multiplicaron las cosas. De unos sándwiches que dimos, todo lo que Dios dio. Pero ya es una gloria, ¿qué? Pasada. Y miren lo que dice después, más adelante, de cómo Dios seguirá haciendo el futuro. Y dice versículos 18 y 19. Y dijo Abraham a Dios, ojalá que Ismael viva delante de ti. Empieza a hablar Abraham con Dios. Pero Dios dijo, no, sino que Sara tu mujer te dará un hijo y le pondrás por nombre Isaac y estableceré mi pacto con él. Pacto perpetuo por su descendencia después de él. Aún dice, pero bueno, Dios, ¿va a heredar a Ismael? No, mi hijo. Es mi pacto. Es el Isaac que yo le voy a entregar a ustedes, del cual saldrá las bendiciones. Ismael recibirá lo suyo, 17 naciones árabes, las más ricas del mundo, pero mi pacto espiritual lo haré con Isaac. Por eso hay que tener en cuenta cuando Dios nos habla. Esa generación de Ismael, todos están apartados de Dios. Aún el pueblo de Israel está apartado de Dios. Pero los llamados por parte de Dios, como usted y como yo, tenemos que sujetarnos a esa promesa. Miren lo que dice Gálatas 6:7. No os dejéis engañar. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Dios no puede ser burlado. La gente piensa que cosecha algo parecido o similar, o cosechará algo similar o parecido a lo que sembró. No, la gente cosechará de lo mismo que sembró. Usted sembró odio, pues odio recibe. Usted sembró rencor, rencor recibe. No quiere decir que porque usted sembró amor, recibirá odio, no. Va a recibir amor, porque eso es lo que se da. Y Abraham y su familia recibió 13 años conflictos de una desobediencia. Y vendría la rivalidad que hoy todavía se ve entre el pueblo de Israel y los pueblos árabes. Versículos 20 y 22. Que nos dice que Ismael llegaría a ser una nación grande. Dice, y en cuanto a Ismael, te he oído. O sea, escuchó la nación por su otro hijo. Yo lo bendeciré y lo haré fecundo y lo multiplicaré en gran manera y engendrará 12 príncipes y haré de él una gran nación. ¿Cuántos nacieron de Isaac? Jacob, ¿sí o no? ¿Y de Jacob cuántos? 12. Dios todo lo llevaba organizado. Dice, pero mi pacto lo estableceré con Isaac, no con Ismael, sí con Isaac. Por eso hay que tener en cuenta, mi hermano, que una cosa es la misericordia. Dice que la misericordia nos seguirá todos los días de la vida. Y por misericordia de Dios estamos aquí. Con la diferencia de que con las personas del pacto, los que son llamados a través del pacto por la fe, viene la gracia, el regalo inmerecido, el Señor Jesucristo. Para estas personas, cuando se conviertan a Cristo, es cuando recibirán la gracia. El Señor dice, pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el cual Sara te dará luz por ese tiempo el año que viene. O sea, tenía que un tiempo. Se lo han prometido hace 25 años y le faltaba un año. Dice, por este tiempo, dentro de un año. Piense cuántas cosas hemos esperado por años. Por años. Y llega el día que llega el milagro y aún ni no la creemos. ¿Será que soy merecedor de esto? ¿Será que sí es de parte de Dios? Empezamos a luchar con los miedos y temores porque esa es nuestra naturaleza. Nuestra propia conciencia nos empieza a juzgar, nos empieza a condenar. El diablo empieza a aprovechar nuestras debilidades. Pero cuando nos aferramos a la promesa de Dios y sabemos que fue que Dios prometió, ahí vemos los resultados y nos entra el gozo. Versículo 22 dice, cuando terminó de hablar con él,
ascendió Dios dejando a Abraham. Terminó Dios a hablar con Abraham, se fue para el cielo. Pero Dios se mantuvo fiel en su promesa, como lo ha hecho desde un principio. Lo que Dios empieza, Dios lo termina. Ya después Dios habla con Isaac y lo lleva a hacerle activa las promesas. Con el transcurso de los años Dios oirá y responderá a otras oraciones que Abraham había hecho. Piense por eso, mi hermano, de que la oración y de buscar a Dios es a diario. Aquí nos decía que él postraba su rostro en el suelo. ¿Cuánto hace que no nos postramos delante de Dios? ¿Cuánto hace que usted no ora por los perdidos? Solamente ora por su necesidad, solamente ora por su afán, y no le importa a los que están afuera. Usted ya está dentro de la gracia, o eso cree usted que está dentro de la gracia, pero la gracia y la salvación nos lleva a hacer obras por la salvación, y por eso nos lleva a ser discípulos, a orar e interceder por las personas. Podemos predicar en cantidades, y esos son momentos de uno decir, mire la cantidad de gente que hay en la iglesia, pero hay gente. Y de pronto vemos que esas personas no están fruto, pero se sostienen de pronto en oración y nos sostienen en oración. No deje de dudar de lo que Dios está haciendo con usted. Versículo 23 al 27. Entonces Abraham tomó a su hijo Ismael y a todos los nacidos de los siervos de su casa y todos los que han sido comprados con su dinero, a todo varón de entre las personas de la casa de Abraham, y aquel mismo día le circuncidó la carne de su prepucio, tal como le había dicho. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado en la carne de su prepucio, y su hijo Ismael tenía 13 años cuando fue circuncidado con la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham y su hijo Ismael, y todos los varones de su casa que han nacido en la casa o que han sido comprados a un extranjero por dinero fueron circuncidados con él. Esta es la fresa del pastel. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció. De una sola fue circuncidado, ¿qué? A la gente. Él no esperó que pasaran años. Uy, es que nos va a doler, es que me va a doler. Yo no. Dios dijo, yo hago. Ahí está. Y fue incluido también en esa señal de pacto Ismael. Pero era a través de quién? De Isaac, el que vendría la descendencia. Cuando usted vea la genealogía de Jesucristo, ahí lo va a ver. Ahí no dice Jesucristo hijo de Ismael, sino Jesucristo de la descendencia de ¿qué? De Abraham, de Isaac y de Jacob. Después pasa a la descendencia, ¿ahí de quién? Del rey David. Por eso, mi hermano, hoy yo le invito a que tenga en cuenta, para estar cerrando ya, ¿de quién es hijo usted? Los judíos le decían a Jesucristo, nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham. Y Jesús, ¿qué le dijo? Usted es hijo de nuestro padre el diablo, porque las obras de él hacéis. Qué difícil es decirle a una persona, usted es pecador. Qué difícil es decirle a una persona, usted está equivocado en la vida. Usted no conoce de Cristo, porque usted está haciendo las obras del diablo. Ay, no, yo no le digo eso porque me señalan. Ay, yo no le digo eso porque tal cosa. No, sencillo, Jesucristo le dijo, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, las obras de él hacéis. Hermanos, si usted es hijo de Dios, o aún si no es hijo de Dios, yo le invito a que ore al Señor. La Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a los que creen en su nombre se les da potestad de ser hechos hijos de Dios. A través de la oración, mi hermano, en reconocer que somos pecadores, hable con Dios. Yo le invito a que incline su rostro.